Israel estaba frente a Canaán otra vez. No era simplemente un cruce de fronteras lo que ahora tenían que convivir o llevar a cabo. Era una segunda oportunidad. Y entre murallas imponentes y entre recuerdos del fracaso, también de la gracia divina, abriría nuevos caminos inesperados a través de personajes importantes y sorprendentes con decisiones que cambiarían el destino del pueblo. En esta lección, la lección número 2, sorprendidos por la gracia. Vamos a ver una lección especial, enfocada en algunos personajes un poco interesantes. Quiero invitarte para que elevemos una oración en esta oportunidad. Querido Padre, agradecemos, Señor, la oportunidad una vez más de estudiar la lección y tener el privilegio, Señor, de ser dirigidos por ti. Por eso pedimos tu presencia, tu compañía y la iluminación para que podamos discernir y comprender los mensajes que tienes para nosotros. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con nuestro texto para memorizar que aparece en Hebreos capítulo 11, versículo 31. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Esta semana hablaremos de Rahab, y es una historia que nos recuerda sobre la gracia de Dios. Cada detalle del relato que enseña que la gracia se extiende hacia quienes parecen imposibles de alcanzar. Esta semana Dios nos va a desafiar a ver algunos aspectos de la gracia que a veces puede ser que no lo tengamos muy en cuenta. Porque Dios no buscó en Jericó a las más nobles, a los más espirituales, buscó a la mujer más marginada y les demostró que la salvación no depende de los méritos humanos, sino de la fe que podemos desarrollar en él. Y vamos a ver cómo el cordón de grana, que es símbolo de salvación, nos invita a confiar en la obra redentora del Señor Jesús. Así como Rahab fue preservada, pues nosotros también podemos serlo al momento en que nos aferremos a las promesas divinas. La lección del domingo, segunda oportunidad. Vamos a hablar de Sitín, que es el lugar de los recuerdos amargos. Allí Israel conoció el fracaso y la vergüenza. Sin embargo, desde ese mismo sitio, Dios abrió una nueva posibilidad. Y allí se ve que la gracia se presenta no como una teoría, sino como ese camino que renovaba hacia el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Por eso vamos a leer Josué capítulo 2, versículo 1 y 2. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente y les dijo: id a explorar la tierra y a Jericó. Ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y se hospedaron allí. Bueno, la narración aquí en este texto inicia con una acción prudente, porque muestra que Josué no ignora el pasado de lo que ya ellos habían recibido, pero aprende del pasado. Es decir, donde antes hubo incredulidad, ahora envía a solo 2 hombres discretos. Recordemos cuando fueron llevados 12 y de los 12 solo 2 trajeron buenas noticias. Pasemos ahora al contraste con la primera experiencia de los espías. Recordemos lo que dice Números capítulo 13, versículo 1 y 2. Jehová habló a Moisés y le dijo: envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Versículo 25 al 28. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Estos son sus frutos. Pero el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Anac. Bueno, este relato lo conocemos porque Dios envía a 12 espías o 12 hombres, 12 príncipes de cada tribu. 12 hombres que habían explorado la tierra y volvieron cargados de frutos, pero también algunos cargados de miedo. Y la tierra, pues allí se reconoce que era fértil, que los racimos eran enormes, que las ciudades eran amuralladas, habían hombres poderosos, y el informe se transformó en más bien en una manera de poder decir podemos llegar y podemos vencer, más bien en un mensaje de condenación, porque 10 hombres apagaron la fe de un pueblo entero y ganó la incredulidad y se multiplicó como fuego y consumió la confianza en aquellos que querían tener la promesa divina. Dios había prometido, pero 10 dijeron no, 2 trajeron buenas noticias. Bueno, Israel frente a la bendición
eligió retroceder, decidió no confiar a lo que Dios les estaba prometiendo. Y el fracaso de aquel informe fue más que un error estratégico, porque reveló el corazón que ellos tenían de no confiar en Dios. Pero ahora la memoria de ese desastre pesaba en la decisión de Josué de enviar ya no 12, sino solo 2. Y cada detalle invita a no repetir lo mismo. Por eso la historia mostraba que sin fe ni la tierra más fértil tiene valor. Porque ¿de qué sirve tener una tierra productiva, un lugar especial, en el caso de Josué, si al final el pueblo se iba a desanimar y no iba a salir a la batalla? Veamos ahora cómo respondió el pueblo al reporte que tuvieron. Números 13:33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Nosotros éramos a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 14:1 al 4. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los hijos de Israel se quejaron y contra Moisés y contra Aarón, y toda la multitud les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en este desierto. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para morir a espada y para que nuestras mujeres y nuestros niños se conviertan en botín de guerra? ¿No nos sería mejor regresar a Egipto? Y se decían unos a otros: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Qué impresionante estas palabras, este momento. Este informe negativo que dieron los 10 hombres, pues desembocó en llanto. Y no era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de desesperanza. Y la visión de los gigantes anuló la visión del Dios Todopoderoso. Cuando ellos vieron a esos gigantes, esas ciudades, esos lugares, pues dejaron de ver a Dios y se enfocaron en el problema. El pueblo se dejó arrastrar por las voces de la incredulidad. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que Dios nos invita a luchar, a avanzar, a seguir adelante, pero nosotros nos quedamos con el miedo, nos quedamos con el gigante, nos quedamos con la ciudad amurallada? Esto, hermanos, fue un grito de renuncia, fue un grito de rechazo a las promesas de Dios. Y cada lágrima era ese símbolo de desconfianza a Dios. Por eso Josué conocía esa historia, la había vivido en carne propia, y ahora recordar esa noche amarga lo impulsaba a no repetirla. Y por eso los gigantes que siempre existirán lo llevó a ver un poco más allá de la altura del gigante. Por eso el fracaso no dependía de las murallas de Canaán, sino de la incredulidad en el corazón del pueblo. ¿Sabes? Allí se da una segunda oportunidad y debía ser asumida con convicción. Debía haber una seguridad en las promesas que Dios había hecho. Descubramos cómo fue la respuesta ante ese rechazo. Números 14:11 al 12. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pues aquí se ve el dolor y se reflejan estas palabras del Señor. No era simple desobediencia, era que la incredulidad estaba persistiendo más, que nublaba la confianza en Dios. Y Dios había mostrado poder en Egipto, en el mar, en el desierto, con las nubes, y todo lo que Dios todo lo que el pueblo necesitaba, Dios se los estaba dando. Y aún así el pueblo dudaba de Dios. ¿Sabes? El juicio fue claro. Esa generación no entraría a Canaán. Sin embargo, el carácter de Dios no cambia, porque Él sigue ofreciendo oportunidades. Y aunque el castigo era justo, pues la promesa permanecía todavía firme para su pueblo. Por eso Josué comprendió que la misión de los espías actuales no era solo táctica, no era solamente ir a espiar la tierra, era un acto de gracia, porque Dios aún, a pesar de lo que había pasado en esa primera ocasión, Dios estaba dando a Israel una nueva ocasión para creer. Y la memoria del pasado puede ser que debía impulsar al miedo, al temor, pero Dios quería que se impulsara más bien hacia la obediencia. Y así como Pedro, después de negar a Jesús, Israel debía aprender que la gracia abre caminos donde a veces en el pasado el fracaso cerró puertas. Sabes, la segunda oportunidad en Sitín es un espejo de nuestra experiencia, porque Dios no borra el pasado, pero nos enseña a construir desde el pasado para mejorar en el presente y en nuestro futuro. ¿Sabes? Josué sabía que enviar espías podía recordar el fracaso, pero también podía demostrar que la fe aprendida es más fuerte que el miedo que se ve repetido. Es decir, Dios quería que el pueblo confrontara su situación, su miedo. Y lo mismo le pasó a Pedro, porque Pedro negó al maestro, pero luego fue restaurado junto al mar de Galilea. Allí la gracia no solo perdona, hermanos, sino que también levanta, nos da la oportunidad para servir a pesar del pasado. Dios no se cansa de ofrecernos nuevos comienzos.
porque su amor es mayor que nuestras caídas. Cada vez que miramos atrás, es probable que nos desanimemos, desconfiemos, dudemos y veamos solamente un pasado de fracasos, pero no debemos quedarnos en la derrota, sino en la certeza de que la gracia convierte ruinas en testimonios, en que Dios es experto en transformar el pasado en un futuro o en un presente mejor. Dios nos ayude a que de verdad veamos en esta experiencia la oportunidad de que al considerar la experiencia del pasado, podamos ver que aunque fallamos, hayamos hecho las cosas mal, pues Dios espera ahora que creamos, que confiemos y que su gracia se renueve para nosotros, para que ahora en nuestro presente hagamos las cosas como Él espera que las hagamos. Confiemos en el Señor, porque si el Señor nos ha dado la orden de avanzar, es porque Él va a estar con nosotros. La lección del lunes, valor en lugares inesperados. Aquí vamos a hablar acerca de Jericó. En Jericó nadie esperaba que una mujer marginada se levantara como el testigo de Dios y sin embargo en la azotea de su casa, Rahab mostró un valor que la historia no puede silenciar. Al brillo de la fe en lugares impensados, esta mujer surgió para darnos un ejemplo. Veamos lo que dice Josué capítulo 2 versículos 2 al 4. Entonces le fue dado este aviso al rey de Jericó. Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. El rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a verte y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. Luego dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mi casa, pero no supe de dónde eran. Aquí respira tensión en la ciudad. El rey había recibido la noticia y sus soldados golpeaban puertas buscando a los espías, a dos espías. Pero en el techo de una casa insospechada se jugaba una historia diferente. Rahab, una prostituta, una ramera, señalada por su oficio y despreciada por la sociedad, decide arriesgarse y decide que en lugar de entregar a los hombres, los esconde bajo manojos de lino. Y aquella decisión era un acto de desafío contra su propio pueblo, porque en el fragor de la noche, con voces exigiendo respuestas, ella optó por la fe en un Dios que apenas conocía, pero ya reconocía como su poderoso Dios. ¿Sabes? Esa valentía sería la semilla de una confesión aún más sorprendente. Veamos ahora cómo esa fe fue reconocida siglos después. Veamos lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 31. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, porque recibió a los espías en paz. Rahab comprendió que aferrarse a la ciudad significaba compartir el destino del juicio que Dios iba a enviar, pero recibir a los espías era abrirse a la misericordia. Por eso ella optó decidir caminar y obedecer. Esa fe la colocó en la galería de los héroes espirituales que aparecen en Hebreos capítulo 11. Y esto, aunque es un reconocimiento, también es una decisión que marcó su futuro. ¿Sabes? El escritor de Hebreos muestra que Dios valora la fe que se atreve a romper cadenas culturales, cadenas sociales. Y Rahab, extranjera y marginada, se convirtió en ese testimonio de la gracia de Dios. ¿Sabes? Santiago también nos recuerda cómo esa fe se manifestó en acciones importantes. Veamos lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 25. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Mira, una vez más, la fe de Rahab no quedó en simplemente algo que quedó del pasado. Se tradujo en ella en palabras especiales. Ella fue hospitalaria, en una situación de riesgo, en un problema que había en su momento, decidió guardar a los espías. Santiago señala que la verdadera fe pues produce en nosotros hechos que confirman lo que creemos. Ella no proclamó su fe en secreto. Ella selló su fe arriesgando su propia vida. Y el camino alterno que indicó a los espías no fue solo ese acto de estrategia, sino también fue un acto donde su lealtad estaba con Dios, con el Dios de Israel, con el Dios que no conocía muy bien. Cada paso de esos hombres, hermanos, hacia la seguridad era evidencia de que Rahab había tomado obediencia, que había decidido pertenecer y avanzar en lo que Dios había dicho. Pero la fe que no obra es estéril. La fe que no hace es estéril. La fe que no actúa está incompleta. Pero la fe que se atreve a actuar en medio de esa adversidad, en medio de la persecución, en medio de la necesidad, se convierte en un instrumento de salvación. ¿Sabes? Mucha gente dice creer
dice saber, tener fe y muchas cosas. Pero realmente la fe o lo que creemos no se puede quedar solamente en lo que nosotros decimos, sino también debemos actuar. Pasemos ahora a escuchar las propias palabras de fe de ella. Dice Josué capítulo 2, versículo 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los habitantes del país ya han temblado por vuestra causa. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y también lo que habéis hecho con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, con Sehón y Og, a los cuales habéis destruido. Al oír esto, ha desfallecido nuestro corazón y no ha quedado hombre alguno con ánimo para resistiros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Qué poderosa confesión de esta mujer, porque esto resuena como un eco para nosotros, porque desde la azotea donde otros estaban orando a ídolos, ella estaba reconociendo a su Dios, a un Dios que quizás no conocía por completo, pero que veía las obras de ese Dios, veía el cuidado especial que Dios le daba a su pueblo. Y qué interesante porque esto muestra una realidad que sucede mucho en la iglesia y en nuestra vida. La gente nota de afuera, desde lejos, notan las obras de Dios en nuestra vida o en nuestra iglesia. Hemos, a veces nosotros como cristianos, actuado mal. Hemos actuado mal, ¿por qué? Porque aunque vemos las obras de Dios, nos quejamos, así como el pueblo de Israel. Mira que para el pueblo de Israel se volvió algo normal saber que había una columna de nube, que el maná caía todos los días, que había agua, que Dios les daba lo que necesitaban, pero desde la perspectiva de ellos mismos no lo veían como algo sorprendente, se habían acostumbrado, eran desobedientes, murmuraban, criticaban a Moisés, criticaban a Dios, se quejaban de todo. Y la gente que estaba de lejos, la gente que estaba allí, se dio cuenta de las obras de Dios y decían, ese es un verdadero Dios. Él los sostiene, los cuida, los guarda, los salva, los ayuda en la guerra. Y con el solo testimonio, naciones enteras temían. Yo me imagino al pueblo diciendo, ojalá esa gente no llegue por acá, porque donde llegue, esa gente tiene un respaldo, tiene a Dios como respaldo. Y esta mujer declara que Dios es poderoso, que Dios es soberano. Y esta era una convicción no solamente en que Dios era el Dios del cielo, sino que también era el Dios de la tierra. Rahab comprendió esto muy bien. Y lo que muchos en Jericó estaban ignorando, pues que iba a venir el Señor con su pueblo, pues también Dios estaba dando misericordia porque les estaba pidiendo que se rindieran. Les estaba dando tiempo para evitar una destrucción. En ese instante, la vida cambió de rumbo, porque la fe de esta mujer se transformó en una casa de refugio. Su nombre se convirtió en un legado y su convicción nos lleva a que nosotros tengamos un testimonio poderoso de su vida. La mujer menos esperada se convirtió en el ejemplo de lealtad a Dios. Así aprendemos, hermanos, que la gracia se manifiesta en lugares donde nadie se imagina. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos cerrado la oportunidad de ver la gracia de Dios en aquella persona que parece que no merece, parece que no es la más digna? Pero la historia de Rahab nos recuerda, hermanos, que la fe no depende del pasado de una persona, sino de la decisión que toma en el presente de confiar en Dios. No le cerremos la puerta a nadie si quiere confiar en Dios. Ya si esa persona quiere jugar con Dios y de pronto aparentemente nos muestra que tiene intenciones de seguir a Dios, pero al final se devuelve o no quiere hacer las cosas bien, eso que le toque a él y Dios. Pero nosotros no podemos cerrarle la puerta a nadie, porque puede ser que le estemos cerrando una puerta a una Rahab contemporánea. Y ahora tú dirás, ay, pastor, qué bonita la historia de esa mujer. Pero ahora, si tú vieras que esa misma historia se repitiera hoy en tu iglesia, si fuera una vecina, que fuera una prostituta, una ramera, ¿serías capaz de brindarle la oportunidad a esa persona? ¿Estás dispuesto, estás orando por aquella mujer indigna o ese hombre que vive en borrachera o vive siendo infiel y viviendo una vida desordenada? ¿Le brindamos la gracia a esas personas? Pues ella Rahab vivía en un ambiente oscuro, en un ambiente corrupto, pero ella supo distinguir la voz del Señor en medio del ruido de la cultura y de la idolatría. Su fe fue reconocida porque se atrevió a actuar aun cuando todo parecía estar en contra. ¿Sabes, hermano? La valentía de Rahab demuestra que no hay lugar demasiado impuro para que la gracia de Dios brille en el corazón de una persona que lo necesita. Por eso, cuando ella la aceptó, cuando creyó y avanzó, su confesión en el Señor
declarando que Dios es el único Dios en el cielo y en la tierra, es un llamado que resuena para nosotros a ser leales al Señor por encima de las costumbres, por encima de los riesgos, por encima de los miedos, porque el Señor honra la fe que se atreve a avanzar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La lección del martes, nuevo pacto. El pacto de Rahab con los espías nos conecta con una señal de la sangre en la Pascua. Habían dos historias diferentes, pero sin embargo hay un principio que es el mismo. Y es que la fe que se aferra a la promesa y a la obediencia que confirma la salvación es ofrecida simplemente por Dios. Por eso veamos lo que dicen las historias de esta hora, de este día. Josué capítulo 2, versículo 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová que como he tenido misericordia de vosotros, así la tendréis vosotros de la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Rahab era esa mujer, ya lo dijimos, una mujer extranjera, una mujer no poco conocida o muy digna, pero ella invoca la misericordia divina para asegurar protección. Y acá aparece el concepto hebreo, un concepto que en hebreo se escribe Hesed. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra traduce como la lealtad al pacto, al amor fiel y a la bondad duradera de Dios. En pocas palabras, a veces se traduce esta palabra como misericordia. Y Rahab está pidiendo algo muy importante y es entrar en relación del pacto al igual que un israelita. Es decir, ella quería ser parte de ese pueblo y ella reconoce que la misericordia es la oportunidad donde ella adquiría un compromiso de fidelidad. Su fe nace y la mueve a pedir Gesed, a pedir misericordia, lo que implica tanto recibir, pero también como dar. Ella esperaba recibir misericordia, pero también estaba esperando ser una hija de Dios. ¿Sabes? La fe verdadera no queda en palabras, no queda en intenciones, no queda en es que yo quisiera, yo algún día, no. La verdadera fe y la verdadera obediencia busca establecer vínculos duraderos, permanentes en la gracia y en la responsabilidad. Porque de nada sirve pensar en recibir gracias, Señor, ayúdame, ayúdame, pero yo no le estoy dando nada a Dios. Por eso es importante, hermanos, que conectemos con la señal de sangre en el Éxodo. Vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 12, versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Recordamos ese cordón que había en el tiempo de Rahab, pero también recordamos la Pascua. En Egipto, esa Pascua se estableció como un principio de obediencia para marcar las puertas con sangre, que quien creía y marcaba, pues iba a recibir la misericordia de Dios. Allí estaba el ángel destructor que realmente estaba viendo quiénes obedecían a la señal de la sangre. Y el que lo hiciera, pues esto se iba a ver en que su fe iba a recibir una respuesta de parte de Dios porque Dios los iba a cuidar. Este principio es idéntico al pacto de Rahab, porque ella debía atar el cordón rojo en su ventana como evidencia externa de la promesa que Dios había aceptado. Por eso, hermano, Gesed, la palabra Gesed, o en su concepto real, no era un sentimentalismo religioso, no era una apariencia, no era como que solamente profesión, yo solo tengo una profesión de fe, solo digo tener fe y ya. No, era un acto de obediencia. Porque el hecho de marcar las puertas, los dinteles de las puertas con sangre, el hecho de tomar un cordón rojo, pues esta era la señal entre lo que Dios había pedido para la salvación de cada uno de ellos. ¿Sabes? Deuteronomios capítulo 7, versículo 12 dice así: por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Dios es un Dios de pactos. Y el pacto de Dios con Israel estaba fundado en la obediencia a su palabra. De nada servía decir yo creo o yo tengo fe si la obediencia no era una realidad. Por eso el Gesed que Dios estaba estableciendo se manifestaba en fidelidad, en bendición. Pero había una condición y era la respuesta obediente a lo que Dios indicara. Siempre que Dios ha dicho que obedezcamos, es porque espera que lo hagamos. No es un simple decir, es un simple hacer. No, es obediencia comprometida con Dios. Pero sabes, hay una paradoja. Porque la misma ley prohibía pactar con cananeos. Pero una mujer
como Rahab, que era cananea, accede por fe a la misericordia del pacto de Dios. ¿Y esto qué revela para nosotros? ¿O qué nos dice? Bueno, que la gracia no está limitada por fronteras, que la gracia no está limitada por problemas étnicos de sangre o de culturas. No, la fidelidad de Rahab la introduce a ella a poder estar en el círculo de lo que Dios había prometido. Qué importante la fe, porque la fe rompe lo que sea, rompe barreras, rompe culturas, rompe fronteras. Y Dios esperaba salvar no solamente al pueblo de Israel, sino que a través de su pueblo muchos otros se salvaran. Y allí se ve, hermanos, también algo muy importante, y es que esa obediencia se convierte en la parte de una historia redentora. De este modo, Rahab anticipa la universalidad del Evangelio, donde la gracia rompe muros y abre puertas nuevas para que veamos cómo Dios da el acceso para la salvación. Veamos finalmente la comparación entre ambas historias. Lo que dice Josué capítulo 2, versículo 21. Sea así como habéis dicho, respondió ella. Luego los despidió. Ellos se fueron y ella ató el cordón de grana a la ventana. Este era el símbolo, un cordón rojo en la ventana de Rahab, que sonaba como la oportunidad y recordaba los dinteles de Egipto. Ambas son señales, hermanos, visibles que declaran fe en la promesa de Dios. No había magia, no había nada especial en el cordón ni en la sangre. Lo que salvaba era la fe en lo que Dios había prometido. Y la obediencia exterior que se tenía que ver se iba a demostrar que ese acto público, ese acto de obediencia, pues mostraba la confianza que ellos tenían en Dios. Y parece como que absurdo y lógico pensar que se iban a salvar por poner un cordón o por poner sangre, pero realmente Dios a veces pide cosas que puede ser que a nuestro concepto humano, a nuestro raciocinio, digamos, es ilógico. ¿Para qué hacer eso? Pero Dios ha pedido cosas que a veces suenan ilógicas. Esas dos cosas, de pronto lo que Dios hizo con el pueblo cuando le hizo la serpiente y dijo que el que la mirara se salvaba, son detalles que a veces uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué tan sencillo? ¿O por qué tan ilógico o tan fácil? Bueno, pues Dios no complica las cosas, simplemente espera que obedezcamos. Así también Rahab y los israelitas comparten, hermanos, un mismo patrón, y es que la salvación es por gracia y es por la fe que se evidencia en actos obedientes. Es decir, nadie puede decir yo soy cristiano, pero lo hago dentro de mi casa solamente. Yo a nadie le diga, yo no me meto con nadie, yo vivo una vida con Dios. Hay gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo no necesito profesar, ser cristiano, bautizarme, porque eso Dios no lo quiere, sino que Dios conoce mi corazón. Mira, Dios espera de nosotros actos públicos que demostremos quiénes somos y a quién seguimos. Dios perdona, Dios protege, Dios redime, pero al que cree y responde con seguridad y con confianza. Rahab estaba bajo una prohibición, pero aunque estaba prohibida por ser cananea, Dios la incluyó por su fe. La fe rompió paradigmas, la fe rompió esquemas, la fe rompió barreras. Y es así como vemos que el pacto no es exclusivo solo para los adventistas o para una iglesia, porque el pacto que Dios ha hecho es con la humanidad. Y todo aquel que crea, pues puede tener la seguridad de que puede recibir salvación. La salvación no está excluida para un solo grupo o para varios, no. La salvación es para todo el mundo. Y la historia de Rahab y de la Pascua nos enseñan, hermanos, que la fe debe estar acompañada también de señales, de obediencia pública, de relación con Dios que se vea. No basta con creer con labios en donde manifiestan tener una fe auténtica. No, es que creamos, obedezcamos y lo hagamos de una manera práctica y real. El cordón rojo y la sangre en los dinteles de las puertas nos recuerdan que nuestra salvación descansa, hermanos, únicamente en la sangre de Cristo. Sin embargo, esta confianza no nos deja allí quietos o pasivos, sino que nos mueve a actuar conforme a la palabra de Dios. Que la gracia nos ayude a que entremos por la puerta que nos abre la fe. Ese camino que nos lleva a obedecer y a creer al Señor, a avanzar y a dejar que sea Dios quien guíe nuestras vidas. La lección del miércoles, valores enfrentados. La narrativa de Rahab y la de los Gabaonitas revela dos formas distintas de enfrentar al Dios de Israel. Ambas historias contienen
un reconocimiento del poder de Dios, pero muestran actitudes contrastantes que nos ayudan a reflexionar sobre los valores que a veces se presentan. Veamos lo que dice Josué capítulo 9, versículo 1 y 2. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, tanto en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, hasta el Líbano, heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Fácilmente podríamos decir, no, es que lo que le tocó a vivir a Moisés fue fácil. Pero imagínate ahora pasar el Jordán y enfrentar y pelear contra una multitud de pueblos que quieren hacerte daño. Y esta escena muestra que los reyes cananeos se estaban uniendo en coalición contra el pueblo de Israel. Y estos líderes representan la resistencia abierta frente al plan de Dios de entregar la tierra prometida a su pueblo. Mira, esa unión de varias ciudades ha estado reflejada siempre por el miedo, pero también por la rebelión. Y frente a la evidencia de las victorias de Israel, porque ya a este punto Dios había ayudado a vencer a varios pueblos, pues la decisión de estos pueblos fue resistir y no someterse a la orden o a lo que Dios estaba enseñando. Hay un contraste aquí, porque la escritura destaca que estas alianzas no lograron frenar la acción de Dios. Pero aquí encontramos un valor enfrentado, y es que la autosuficiencia y el orgullo frente a la humildad de aceptar la voluntad divina, pues lleva a que suceda lo que pasó, que el rechazo de los cananeos se haya dado una derrota, porque no se puede prevalecer contra los designios de Dios. Cuando Dios ha prometido una tierra para su pueblo, Dios va a cumplir, aunque al frente tengamos una unión de coaliciones, de pronto de pueblos que se quieren venir contra nosotros. ¿Sabes? El relato plantea desde el inicio la tensión entre oposición y rendición. Veamos ahora cómo los gabaonitas, ellos escogieron otro camino distinto a los demás pueblos. Mira lo que dice allí. Josué 9, 3 al 6. Pero cuando los habitantes de Gabaón oyeron lo que Josué había hecho con Jericó y Ai, recurrieron a la astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y odres viejos de vino, rotos y remendados. Se pusieron zapatos viejos y recocidos y vestidos viejos. Todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Al llegar a Josué al campamento en Gilgal, les dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de una tierra muy lejana, haced pues ahora una alianza con nosotros. Aquí se ve a los gabaonitas, que ellos al escuchar las noticias actuaron con astucia, dice la Biblia, y ellos lo hicieron para preservar su vida. Ellos no formaron parte de la coalición que se estaba formando. ¿Sabes? Es interesante porque cualquiera diría, no, fueron astutos, supieron hacerla. Pero ellos reconocieron que la fuerza militar era inútil contra Israel, pero no dieron un paso transparente hacia la fe. Es decir, ellos no fueron como Rahab, que reconocieron, confesaron públicamente su fe en Dios. Ellos más bien eligieron la estrategia diplomática, pero engañosa. Y la narrativa introduce un dilema. Y ¿es mejor resistir abiertamente o buscar la vida mediante artimañas? ¿Será que podemos engañar a Dios? ¿Será que podemos utilizar métodos o de pronto disfraces para llegar a conciliar con Dios? Bueno, revisemos ahora cómo se desarrolla el discurso de los gabaonitas ante los líderes de Israel. Mira lo que dice la Biblia, versículo 7 al 13. Los de Israel respondieron a los heveos: si habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Les dijo Josué. Ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana a causa del nombre de Jehová tu Dios, pues hemos oído de su fama, de todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, Sehón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por eso nuestros ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos la provisión para el camino, id al encuentro de ellos y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vuestro encuentro, y ahora ya está seco y mohoso. Estos odres de vino también los llenamos nuevos y ya están rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de tanto caminar. Bueno, aquí se presenta ese diálogo entre los gabaonitas y los israelitas. Y esto revela un discurso cuidadosamente elaborado,
Ya ellos habían planeado cómo hacerlo todo. Y ellos apelaron a la fama de los hechos de lo que Jehová había hecho con su pueblo. Y ellos mencionan que ellos sabían que habían salido de Egipto, que habían sido victoriosos en la guerra, que habían reyes poderosos que reconocían su grandeza. Pero aquí también vemos semejanzas con Rahab, porque ambos reconocen que el poder de Israel procede de Dios y no de la fuerza del pueblo. Y ellos, hay una diferencia que radica en una actitud, y es que ellos no quieren aceptar que Dios sea su Dios. Porque Rahab expresó confianza y disposición a someterse, mientras los gabaonitas manipularon la verdad para asegurar su supervivencia. ¿Cuántas veces decimos una verdad a medias? Y una verdad a medias es mentir. Incluso cuando estamos diciendo algo de verdad, pero estamos ocultando algo de mentira, porque no queremos ver las consecuencias. Alguien te dice, bueno, ¿por qué un jefe de un trabajo te está pidiendo una respuesta o un informe y tú dices, ya casi lo estoy terminando? Y resulta que no lo has terminado, ni siquiera has comenzado. O es probable que lleves una parte muy poca de lo que tienes que hacer. Y tú estás diciendo, yo estoy diciendo una verdad, pero estoy ocultando algo que no estoy diciendo. Y como no lo estoy diciendo, pues no estoy diciendo mentiras. Y es que estoy diciendo parte de la verdad. Y no es así. No podemos engañar a nadie, no podemos decir mentiras o diciendo verdades a medias o verdades ocultando algo que sabemos que no hemos hecho. Tengamos cuidado, porque el texto muestra que ellos reconocieron la autoridad de Dios, reconocieron el historial de lo que llevaba el pueblo, pero no se entregaron plenamente a Dios. Esta tensión entre confesión verbal y fe genuina nos invita a discernir entre palabras y lo que Dios espera de nosotros. Con esto, hermanos, la narración nos conduce al error decisivo de Israel al no consultar la voluntad de Dios antes de hacer un pacto. Mira lo que dice el versículo 14. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, pero no consultaron a Jehová. Josué hizo la paz con ellos. También celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida, y los príncipes de la congregación hicieron un juramento. 3 días después que hicieron la alianza con ellos, supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Los hijos de Israel salieron y al tercer día llegaron a sus ciudades, que eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. No los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Toda la congregación empezó a murmurar contra los príncipes, pero todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no los podemos tocar. Esto haremos con ellos. Los dejaremos vivir para que no venga sobre nosotros la ira por causa del juramento que le hemos hecho. Qué interesante esta lección, hermanos. Y aquí se ve el punto culminante, y es que es la falta de consulta al Señor. Josué no consultó, los príncipes no consultaron, no se les ocurrió. Quizás vieron buenas intenciones, creyeron a las palabras de estas personas. Y aunque el pacto se estableció en el nombre de Dios, pues Dios no fue consultado. Fue dado por un engaño humano. Y aquí surgen valores que se enfrentan, porque está la obligación de respetar un juramento sagrado, pero también la obediencia al mandato de Dios de no aliarse con los cananeos. Qué interesante esta confrontación de ideas. Y no sé si de pronto el pueblo llegó a decir, bueno, si Dios hizo pacto con Rahab, pues ahora nosotros también podemos hacer pacto con los cananeos, con los gabaonitas. ¿Sabes? Israel quedó atrapado en una paradoja ética, porque romper el pacto sería profanar el nombre del Señor, pero mantenerlo significaba convivir con quienes estaban destinados al juicio y con quienes Dios les había dicho que no hicieran alianzas. Dios debía ser consultado. Y este conflicto muestra la importancia del liderazgo espiritual, de depender siempre de la guía de Dios. Mira, el pasaje nos deja una enseñanza central, y es que la fidelidad a Dios requiere que tengamos discernimiento constante, que dependamos del Señor. Pero mira, podemos también reflexionar en cómo aplicar este relato a nuestras decisiones actuales. Porque tú dirás, bueno, eso le pasaron a ellos y fueron desobedientes. Pero ¿y qué de nosotros? ¿Qué de esas personas que se acercan con engaño, con medias verdades para hacer pacto con nosotros, para decirnos cosas? Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero si usted acepta el trabajo, usted de vez en cuando va a tener que venir a trabajar un sábado como profesor o en la empresa o en alguna otra función. Va a ser algo muy sencillo y usted acepta esos pactos. Y después
Cuando llega el momento, usted dice, ya estoy envuelto y estoy violando el sábado. Tristemente he tenido que escuchar muchos testimonios de a veces de hermanos que son muy firmes en la fe. Y cuando llega el momento de manifestar su fe, el jefe, el dueño de la empresa o la persona que está encargada dice, pero venga, usted es adventista, pero aquí tenemos gente adventista que trabaja con nosotros a veces los sábados y ellos no nos han dicho nada. Qué triste es ver esa escena. Es muy frustrante porque deberíamos mantener nuestra fe y no hacer pactos con los cananeos, con personas que nos brindan opciones aparentemente buenas. No vendamos nuestra fe por un sueldo, por un dinero. Seamos fieles al Señor y consultemos siempre al Señor. Consultemos siempre a personas de experiencias, personas sabias que puedan orientarnos y ayudarnos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque no estamos para hacer alianzas y más cuando está por medio el pecado, la mentira y el engaño. Que Dios nos ayude a discernir, pero antes de hacer cada decisión o tomar cada decisión, le pidamos a Dios que nos ayude. La lección del jueves, gracia sorprendente. Esta lección me ha gustado demasiado, pero aquí se ve ahora en esta lección la decisión de Josué frente a los gabaonitas y enseña que la fidelidad a la palabra y a la gracia de Dios pueden coexistir. Mira, la justicia divina no excluye la misericordia, sino que la integra en su propósito redentor para las naciones. Veamos lo que sucede en el versículo 21. Ellos dijeron, pues los príncipes, dejadlos vivir, pero que se constituyan en leñadores y aguadores para toda la congregación. Concediéndoles así, habían prometido los príncipes. Parece que hay una solución, y el texto abre con ese compromiso ineludible asumido por los líderes de Israel. Y aunque el pueblo descubrió el engaño, aunque los príncipes descubrieron el engaño, el juramento hecho en el nombre del Señor no podía ser quebrantado. Y sabes que en esto hay algo muy importante, y es que la palabra del cristiano, la palabra del Hijo de Dios, debe respetarse. Aunque el pueblo falló, ellos no quebrantaron el pacto. Aunque se habían equivocado, se mantuvieron y respetaron la palabra. Qué triste y qué incómodo es cuando alguien dice es que los cristianos no tienen palabra, es que no hacen lo que prometen, es que me pidió prestado un dinero y no me lo ha pagado, es que pactó algo conmigo y no ha cumplido. Qué triste eso. Y debemos entender lo sagrado y lo especial de la palabra. Cuando usted da su palabra, respétela. Respétela y vaya hasta el final, aunque se haya equivocado. Pero sabes, la escritura muestra que incluso si una promesa resulta inconveniente, lo justo es cumplirla porque refleja la integridad del carácter de Dios en nosotros. Seamos fieles a lo que prometemos. Bueno, también se brinda un principio legal que se une a una dimensión que ya va al aspecto ético, porque la palabra empeñada en el nombre de Jehová se convierte entonces en norma de conducta. Israel estaba perjudicado. Debía ser fiel porque la fidelidad a los pactos constituye una manifestación de obediencia y de reverencia al Señor. Y este hecho marca la primera tensión entre justicia y gracia. Pero veamos ahora lo que Josué resuelve en esta tensión en la que todo el pueblo se veía involucrado. Versículos 22 y 23. Josué los llamó y les dijo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros, siendo que vivís en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y nunca dejará de haber de entre vosotros siervos, ni quienes corten la leña y saquen el agua para la casa de mi Dios. Bueno, Josué hace algo que quizás uno diría, bueno, no debió haberlo hecho, pero era necesario, porque Josué confronta directamente el engaño de los gabaonitas, reconoce la falsedad de sus palabras y les declara una sentencia que los coloca bajo maldición y servicio perpetuo. Sin embargo, la maldición, hermanos, no se traduce en exterminio, en acabarlos, destruirlos, matarlos, sino en integrarlos al culto de Dios. Y los pone como leñadores, como aguadores. Y esta resolución transforma lo que parecía un problema, lo que parecía una condena, se da una oportunidad de cercanía a Dios. Qué interesante la forma de actuar, porque esta decisión equilibra la justicia y la gracia. Por un lado, se preserva la santidad de la palabra que se había empeñado, ese cuidado de lo que habían prometido, ese pacto que habían hecho. Pero por otro lado, les concede a los gabaonitas un espacio dentro de la comunidad
Sin embargo, los convierte en servidores para el pueblo. Y esto, pues, de cierta manera, convierte el engaño en un canal de bendición futura para el pueblo. En la siguiente sección que vamos a ver, veamos cómo esta integración dejó huellas perdurables en la historia de Israel. El libro de Josué, capítulo 9, versículo 24 al 27. Ellos respondieron a Josué: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los habitantes de la tierra delante de vosotros, por esto temimos mucho por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues estamos en tus manos. Lo que te parezca bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Él hizo así con ellos, pues los libró de las manos de los hijos de Israel y no los mataron. Aquel día Josué los destinó a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová, en el lugar que Jehová eligiera. Esos son hasta hoy. Saben, hermanos, los gabaonitas confiesan que actuaron movidos por temor y del deseo de sobrevivir. Puede ser que juzguemos sus acciones, sin embargo lo hicieron aparentemente con una buena intención. Aunque su estrategia, hermanos, fue engañosa, Dios honró su reconocimiento de la supremacía de Israel y su búsqueda de paz. Josué, en lugar de entregarlos a la ira del pueblo, dice la Biblia que los protegió y los integró al servicio del altar. A lo largo de la historia bíblica, Gabaón llegaría a ser escenario de privilegios espirituales, incluso tras el exilio. Pero saben, así la misericordia triunfa sobre la destrucción. Reveló aquí este relato que el propósito de Dios no es aniquilar al pecador, sino redimirlo. Y la justicia se cumple en la disciplina y la gracia se manifiesta en la inclusión al pueblo de Dios. Con esto, hermanos, la lección alcanza su clímax, ese clímax redentor, porque Israel se vio atrapado entre dos valores en tensión: cumplir la justicia del juramento o ejercer el castigo merecido. Josué, hermanos, bajo la dirección del Señor, halló un camino donde la fidelidad a la palabra empeñada se unió con la misericordia de Dios. Este equilibrio es un recordatorio para nosotros los creyentes de hoy, porque la verdad y la gracia no se contradicen, sino que más bien reflejan el carácter perfecto de Dios. Cuando sentimos que nuestras fallas nos inhabilitan, pues la gracia nos sorprende porque Cristo nos asegura que aún podemos ser útiles en su servicio y formar parte de su pueblo. La lección del viernes para estudiar y meditar. En esta oportunidad leeremos lo que dice Profetas y Reyes, la página 249. Su conversión, la de Rahab, no fue un caso aislado de la misericordia de Dios hacia los idólatras que reconocían su autoridad divina. En medio de aquella tierra, un pueblo numeroso, el de los Gabaonitas, renunció a su paganismo y uniéndose con Israel, participó en las bendiciones del pacto. Dios no hace distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el creador de toda la humanidad. Por la creación, todos los hombres pertenecen a una sola familia y todos constituyen una por la redención. Cristo vino para derribar el muro de separación, para abrir todos los departamentos de los atrios del templo, a fin de que toda alma tuviera libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo y completo que lo llena todo. Arrebata de la influencia satánica a aquellos que fueron engañados por sus seducciones y los coloca al alcance del trono de Dios, al que rodea el arco iris de la promesa. En Cristo no hay judío ni griego, ni esclavo ni hombre libre. En esencia, hermanos, la lección esta semana nos habla acerca de una mujer, Rahab, marcada por su pasado, pero fue incluida en la genealogía mesiánica y nos recuerda que la fe abre el camino a la redención. Pero también nos habla de los gabaonitas, que aunque recurrieron al engaño, fueron perdonados, fueron preservados y hallaron lugar dentro del pueblo, mostrando que la misericordia también supera las barreras humanas. ¿Sabes? Dios honra la fe, incluso cuando surge en circunstancias imperfectas. Rahab y los gabaonitas nos muestran que la gracia sorprendente puede redimir bajo una mujer marginada o como un pueblo extranjero. En ambos casos, la justicia de Dios no se anuló, pero la misericordia triunfó al dar lugar a vidas transformadas y a la inclusión en un plan redentor. Esto nos llama, hermanos, a confiar en que Dios también puede obrar en nuestras vidas más allá de nuestras faltas, nuestras debilidades, nuestras limitaciones o nuestro pasado.
Que el Señor nos ayude a creerle, a obedecerle y a ser fieles en este trabajo que el Señor nos ha dado de servirle. Sabes, quiero invitarte para que esta semana coloques la frase y es: Señor, aumenta mi fe y confianza en ti. Dile eso al Señor, que gracias al testimonio de estos personajes y historias nos podamos motivar a seguir creyendo en el Señor. Dile al Señor: Señor, aumenta mi fe y confianza en ti. Que ese sea nuestro sentir, nuestro deseo, y que nuestro plan sea seguir cada día más al Señor. Oremos. Querido Padre, gracias por estas lecciones maravillosas, gracias por tu mensaje para nuestra vida. Permite que estos ejemplos nutran nuestra fe y nos ayuden a seguir confiando en ti. Aumentanos la fe y ayúdanos a confiar y a obedecerte como te lo mereces. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano querido, gracias por acompañarnos. Que Dios les bendiga. Recuerda darle me gusta, compartirlo, dejar tu comentario, tu saludo, y que Dios bendiga grandemente tu vida y tu familia. Que el Señor te bendiga y, como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.